Y un tema que tuvo de impacto global, pero que tuvo muchísima repercusión en el ámbito nacional, y me refiero al ámbito concretamente local y argentino, es una resolución que aprobó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que justamente hace mención a ese informe de este organismo sobre la violación a los derechos humanos en Venezuela. Si les parece, vamos a repasar qué es lo que dice ese informe que generó también tanto revuelo en el ámbito regional y local. Derechos humanos en Venezuela, según la ONU, el gobierno tenía conocimiento de las violaciones a los derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos fueron sistemáticas. Los ejecutores fueron las FAES, la Policía Nacional, el SEBIN, la Dirección General y el Ejército. Y se estudiaron 223 casos y se examinaron otros 2.891. El gobierno tenía conocimiento, decíamos recién, y además tenía este conocimiento de las violaciones a los derechos humanos. Fueron sistemáticas, fueron ejecutadas y se estudiaron 223 casos. Se examinaron 2.891. El informe que describía, que leía recién Félix, es una continuación del informe Bachelet de 2019, donde la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitó Venezuela, se reunió con Nicolás Maduro, con Juan Guaidó, con víctimas, etcétera, y escribió lo que desde mi punto de vista por lo menos es un parteaguas, un punto de inflexión, un quiebre en la mirada sobre Venezuela, por diferentes motivos, por lo que dice que es muy grave, torturas, violaciones, hostigamiento, etcétera, y también porque la firma de ese informe no estaba puesta, no correspondía, digamos, ni a un burócrata internacional, ni a una persona de la derecha, sino a una expresidenta socialista que fue muy amiga de Chávez en su momento y que, trabajando en el terreno, había recabado esa información, ¿no? Sí, de vuelta, la ONU no es la OEA, ¿no? Y ahí es importante resaltar esta diferencia. Y hace mucho hincapié este informe en el rol de las FAES, de las Fuerzas de Acciones Especiales, unas fuerzas que fueron activadas en julio del 2017 por el propio presidente Nicolás Maduro, que lo que buscaban, en teoría, es combatir al crimen y al terrorismo, pero lo que pasó es que ese carácter de excepcionalidad se fue perdiendo y fue, según denuncia el informe, utilizado de manera usual contra la población civil, lo cual genera una fuerte crítica por parte, sobre todo, de los observadores internacionales sobre el uso de esta fuerza especial, ¿no? Que, de hecho, este año ya murieron en manos de las fuerzas de seguridad del Estado más de 1.100 personas, según distintos organismos. Hay que tener en cuenta que ese informe de Bachelet, inclusive la presentación que hizo la propia Bachelet en Caracas, señala la cantidad de denuncias que recibió de este tipo de actitudes por parte de fuerzas de seguridad, pero también las denuncias que se hicieron sobre las fuerzas de la oposición, inclusive militantes del chavismo que fueron quemados vivos en manifestaciones, diversos asesinatos que se cometieron contra dirigentes sociales, inclusive ligados al chavismo, pero la realidad es que la función del alto comisionado era juzgar al gobierno. Sí. Y es muy difícil, inclusive esto ha sucedido en esta semana en nuestros países, es muy difícil tomar distancia de la cuestión, digamos, pasional que hay con todo esto, ¿no? Estamos digamos, en una Latinoamérica que no es la de 2005, no es la del rechazo de laica, no la propia Venezuela no es la misma de la que era en aquel momento. Y te agrego algo, Rulo, con Hugo Chávez, ¿no? Maduro no es Chávez tampoco, ¿no? Y Maduro no es Chávez, la situación no es exactamente lo mismo, por lo cual también se juzga, pero esto es otro capítulo, los intereses que hay detrás de esta votación, los intereses que pueda tener, por ejemplo, Estados Unidos con respecto al desplazamiento del gobierno de Maduro. Sí, vamos a ver la otra parte de esta situación, que son las sanciones, porque así como en Venezuela, según corrobora la alta comisionada, hubo tremendas violaciones a los derechos humanos en los últimos años, ¿no? Recordemos que el informe Bachelet es un informe que toma un plazo de 2-3 años, es decir, no analiza 1 o 2 décadas, sino 2-3 años, pero también hay una historia de sanciones que comenzaron con Obama y se vienen incrementando. Vamos a ver algunas de esas sanciones, ¿no, Rulo? Exactamente. Lo que estableció Obama, recordemos, fue una orden ejecutiva por la cual calificó a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Esto fue en el año 2015.
y fue el inicio que obviamente después el gobierno de Donald Trump me parece que lo tomó con otra intención, esto que había escrito su antecesor. Sí, algunas de estas sanciones fueron restricciones de visado y congelamiento de bienes y activos a funcionarios venezolanos. Esto fue en 2015, con esta ley que abrió la puerta. Sigamos viendo otras de las sanciones que se fueron implementando durante el mandato de Obama. Lo importante, me parece, desde mi punto de vista por lo menos, es señalar que en un comienzo las sanciones pegaban sobre personas físicas, es decir, afectaban a vicepresidente, al presidente incluso en algún momento, a los miembros del Supremo Tribunal de Justicia, a los miembros de la Asamblea Nacional Oficialistas, pero después sí se fueron volcando, Rulo, hacia la economía venezolana. Esto por ahí, yo conceptualmente lo veo como un paso de sanción a bloqueo, digamos. Sería esta por ahí la diferencia. Exactamente. ¿No? El bloqueo sí, fundamentalmente que se dieron en el sistema financiero, bloqueo de pagos que le impidieron a Venezuela y fundamentalmente, más que a su gobierno, a la población de Venezuela, le impidieron el acceso, por ejemplo, de vacunas, material médico, medicamentos, alimentos, insumos básicos que se intentaron comprar y que lo que hacía el sistema financiero o el Departamento de Tesoro de Estados Unidos bloqueaba la posibilidad de pago, con lo cual esto no se podía ejecutar. Fue fundamentalmente a partir de 2017 y 2018 cuando se dan este tipo de sanciones ya económicas y propias de un bloqueo que inclusive le impidieron a Venezuela cancelar su deuda, pagos de su deuda, tanto de bonos emitidos a nivel nacional como de PDVSA, la empresa petrolera. Sí, ¿no? Ahí hay una discusión que me parece que vale la pena dar, que es si las sanciones son la causa del declive evidente de la economía venezolana. La economía venezolana en los últimos 5 años se redujo a la mitad. Tuvo la inflación más alta del mundo en 2014, acumula una serie de deterioros sociales muy notables que, entiendo yo, son anteriores a las sanciones, digamos, ¿no? La economía venezolana empezó a caer, viene cayendo desde hace por lo menos 10 años, pero empezó a caer fuerte en 2013-2014, cuando las sanciones eran solo sobre algunas personas, no afectaban la economía, y eso produjo un clima de malestar, de violencia, una tensión entre el gobierno y la oposición y demás, que fue lo que terminó, o lo que dio pie, o lo que le dio a Estados Unidos la habilitación, llamémosle política, para que efectivamente implemente estas sanciones. Efectivamente, lo curioso, y esto te lo comentan mucha gente de Venezuela, inclusive con algún grado de diferencia con el gobierno Maduro, es que estas sanciones también es lo que fortaleció el núcleo chico de apoyo al gobierno, porque está claro para ese núcleo chico que Estados Unidos está perjudicando el nivel de vida de los venezolanos y no quieren a aquellos sectores de la oposición que están absolutamente ligados a Estados Unidos, como es el caso del propio Juan Guaidó, ¿no?